que nos permite estar para fines de registro, volver después de un tiempo a ver estas fascinantes interacciones que vamos a tener en esta sesión. También, sí, en este momento comparto la pantalla entonces. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de reflexión sobre la agroecología en los Andes. Les recuerdo entonces que está disponible la traducción del español al inglés. Y si quieres, Claire, tú decirlo en inglés para que los que no entiendan mi español lo mencionen, que es apretar este botón, habilitar la opción del idioma en el que quieren escuchar, que es español, y poner el audio original en silencio. Parece que Claire no me oyó. Pero bueno, seguimos avanzando. Esta reflexión de agroecología en los Andes está dividida en dos partes y responde al siguiente objetivo: reflexionar sobre el estado actual, los posibles caminos y las visiones para el futuro de la agroecología en los Andes. Quienes han estado facilitando este proceso: el equipo de apoyo en agroecología de la Universidad de Vermont, Ernesto, Gabriela y Nils, y yo en la parte metodológica de la facilitación. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hicimos? Tuvimos una primera sesión el martes pasado, donde reconocimos y aprendimos de esta agroecología andina a partir primero de un trabajo grupal en Bolivia, Ecuador y Perú, y también de un insumo bien interesante de parte del equipo de la Universidad de Vermont, que nos planteó un estudio de caso y posibilidades y herramientas de cómo analizar esas transiciones de la agroecología. Estos grupos trabajaron durante la sesión primera y hoy vamos a conocer el resultado de este trabajo grupal y vamos a hacer un ensayo de síntesis crítica de estas reflexiones grupales. Entonces, a partir de sus visiones, de sus experiencias, estamos también construyendo un entendimiento de lo que es la agroecología en los Andes. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a escuchar la presentación de 9 grupos, Bolivia, Ecuador y Perú, 3 por país, que les agradezco un montón el compromiso y el trabajo la semana anterior, porque más allá de 45 minutos, muchos han ido tal vez hasta hora, hora y media para poder lograr un producto súper interesante. Hoy, después de esas presentaciones, la Universidad de Vermont, el equipo de agroecología, nos va a plantear una síntesis crítica de estos trabajos grupales, ¿no? Y finalmente hacemos una pregunta final de cierres: ¿qué aprendimos de este proceso de reflexión? ¿Cuánto dura? Estamos 1 hora y media juntos, de 9:30 a 11, hora de Quito, Lima. Y brevemente les cuento cuál ha sido el proceso de los grupos. El trabajo fue reflexionar sobre las visiones a futuro de la agroecología en los Andes, y el objetivo de estos grupos fue reflexionar sobre el estado actual, posibles caminos y visiones a futuro. Tuvimos 9 grupos de acuerdo a estas 3 zonas: Altiplano Central en Bolivia, la zona central en Perú y el sector central del Ecuador. Cada uno de ellos estuvo respaldado también por algunos mini estudios de caso que reflejaban la iniciativa de algunos proyectos vinculados a la comunidad de práctica de los Andes, y este era un insumo que permitía aterrizar en algo específico, pero eran bienvenidos todos los otros participantes a ampliar desde su experiencia y visión. La tarea fue responder estas 4 preguntas, ¿no? La primera, que tenía que ver con la visión de esta zona respecto a la agroecología. Luego, sobre los factores que hacen falta para que haya agroecología en el territorio, o fortalecer las agroecologías existentes y se fortalezcan además. Los principios que ayudan a realizar esta visión que ustedes como grupo han planteado. Y eventualmente la cuarta es cómo podrían fortalecerse principios de humildad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes y soberanía en este territorio. Les invito entonces a los grupos en este momento a prepararse, a tener listas sus presentaciones. Nosotros las hemos recibido y eso también hemos compartido con el equipo de agroecología. Y van a tener 5 minutos para presentar. Sé que es poco y es un gran desafío porque hay muchísima riqueza en sus presentaciones. Y les invito en el chat de Zoom a registrar comentarios y preguntas.
Recuerden precisar a quién va dirigida la pregunta o comentario. E invito a los miembros de cada grupo a responder a las personas mencionando a quién responden, ¿no? Yasmín nos va a ayudar a visualizar la discusión en un panel virtual. Les pido por favor para iniciar las presentaciones que cada grupo tenga nombrado un relator o relatora, que tengan listas sus presentaciones para compartir en pantalla y por cualquier cosa tenemos las presentaciones de respaldo si las necesitaran, ¿no? Iniciamos en este orden, ¿no? Bolivia, Ecuador y Perú por orden alfabético. Si se dan cuenta, algunos grupos han puesto sus nombres al grupo. Entonces, pido primero a los Chiritos y Yarinas de Bolivia. Y voy a corregir aquí. Es Mariana. Que va a ser nuestra relatora. Invito también al grupo 2, que ya de Bolivia, que son los resilientes, a nombrar o mandarme vía chat quién es el relator o relatora, ¿no? Y el grupo 3 también. Miren, aquí están los grupos, solamente para mostrar que ha habido casi como 70 personas trabajando, 7 personas en promedio en cada grupo, ¿no? Gracias, Mariana. Entonces, te doy la ¿Ya se ve palabra. mi pantalla? Voy a dejar de compartir la mía para que Ah, ya, puedan. perfecto. Ahora sí se ve tu pantalla. Bienvenida, Perfecto. ya. Te ayudo con el... Gracias. Bueno, entonces nosotros somos el grupo de Bolivia 1, los Chiritos y Yarinas, que es un nombre que se les da a los yapuchiris hombres y a las yapuchiris mujeres. Y en mi grupo estábamos Sonia Laura, María de Prosuco, las dos. Estaba Claudia Pozo, una becaria de la Flaxo, Magalí de la UNSA, Alejandro y Reinaldo de Proimpa, y de Agrecol estábamos Alexandra y mi persona. Entonces, bueno, esta visión que nos gustaría ver sería una mayor diversificación. Hemos hablado de la diversificación desde variedades, semillas, más cobertura, más agrobiodiversidad y mayor, un manejo más integral de todas las actividades productivas con actividades de manejo de ganado, etc. También hemos visto que los mismos agricultores son como estos guardianes o poseedores de las semillas y agrobiodiversidad y queremos que esto se mantenga y se fortalezca. También hemos hablado sobre un concepto de una visión circular que involucra el manejo de agua para justo el almacenamiento durante el periodo de lluvias y después poder usar esta agua durante la época seca, tanto para las actividades agrícolas como para el consumo. Y esto involucra manejar de mejor manera el agua con alguna tecnología o alguna innovación tecnológica que pueda mejorar, digamos, la forma de manejo de agua. También hablamos de una planificación y manejo del paisaje con innovaciones tecnológicas que involucran esto del agua, pero también algunas otras para el suelo. Mariana, una Sí, observación. Hay una música de fondo y parece que algunos, por su conexión a internet, se escuchan mal. dificulta. Ya, es mi hijo. Lo voy a... 2 segundos, me voy a ir a encerrar. Gracias, Mariana. Ya. Es que bueno, hoy día ha empezado la cuarentena dinámica de nuevo y ya Sí, el niñero se escapó, el marido. Bueno, bueno, continúo. gracias, Mariana. Entonces, bueno, estábamos en esto de las innovaciones tecnológicas y después hemos hablado de
esto más relacionado a la gobernanza, se necesita que actores centrales, municipales, comunales, trabajen de una manera eh, conjunta para dar soluciones más integrales. Y también hemos hablado del trabajo comunal y la recuperación de saberes tradicionales como algo vital en esta visión más agroecológica de nuestro lugar, que es el altiplano, ¿no? Entonces, ¿qué factores hacen falta para que esto, para que es, a ver, estos factores que faltarían para que esto funcione, esto se fortalezca, son la gobernanza, la cohesión social, una visión compartida y justamente estas innovaciones tecnológicas aplicadas específicamente al contexto, ¿no? Y cuando hemos hablado de qué principios son los que permiten esto, están todos los principios incluidos, ¿no? Y finalmente, no sé cuánto tiempo tenemos, Sergio, para que tenga idea. Tienen 5 minutos, pero tendrías un par de Ya, minutos ahorita todavía. perfecto. Entonces, solo esto último para ver cuánto explayarme. Em, claro, hemos hablado cómo se pueden fortalecer estos principios. Estos eran los que estaban propuestos en el PowerPoint. Humildad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes y soberanía. Pero también hemos mirado un poco estos principios de la cosmovisión andina o los valores de esta cosmovisión. Y claro, en vez de algunos que son de dirección unidireccionales, más bien se podría hablar de estos otros andinos que son de ambas direcciones, ¿no? Pero a ver, les leo un poquito. Hemos hablado para la humildad se podría, sí, hablar del respeto de todos y de todos los participantes de los sistemas productivos, poder conversar en términos más horizontales, primordialmente escuchando primero y después respetando las visiones que tiene cada uno. Eh, Esto de la solidaridad, que es este valor unidireccional de dar, podría convertirse más en este otro principio, este valor de la cosmovisión andina de reciprocidad, ¿no? Que va en dos direcciones, que es dar y recibir con esta corresponsabilidad, ¿no? La equidad que está tanto en este valor de la cosmovisión andina como en el otro, es promover la participación democrática, respetuosa e inclusiva, que incluye a mujeres y a niños y jóvenes y también a ancianos, ¿no? Eh, que todos los participantes puedan ser incluidos dentro del marco de sus roles y sus responsabilidades. Eh, Esto en la cosmovisión andina, por ejemplo, eh, es como una cosa que sí o sí tiene que darse, ¿no? Para la participación, por ejemplo, en las dirigencias, no es que se eligen, eh, no es que hay una competencia ni nada de eso, ¿no? Sino por rotación y por turno le toca a cada uno ser representante y hay que cumplir esta responsabilidad, ¿no? Un minuto Cuando más, hablamos, María. ya, cuando hablamos del diálogo de saberes, la transmisión es oral en la práctica y estos guardianes o poseedores del conocimiento y de la diversidad son los mismos agricultores, ¿no? La soberanía, hemos hablado de la propia comunidad, eh, es este término que también se le dice la autodeterminación de los pueblos, ¿no? O la autonomía, en la que la propia comunidad es la que proyecta y lidera su trabajo y sus redes de trabajo,
y son ellos los que se organizan, se definen en función a su contexto, a su condición y a su cosmovisión. Lo último, para terminar, hay dentro de estos valores de la cosmovisión andina, también está la complementariedad, que es nos necesitamos los unos a los otros, y la sustentabilidad, ¿no? Que es que estos sistemas productivos que integran a la madre tierra como un ser que vive y que hay que manejar con respeto, ¿no? Como un ser vivo la madre tierra, ¿no? Y eso permite dar sustentabilidad si se tiene esta forma de relacionarse con la madre tierra. Y finalmente también se habla de estos valores de Aini, Minca, Maraca, que también son parte de la reciprocidad y las prácticas andinas. Eso es todo y Muchas gracias. gracias, Mariana. Le invito a todos los participantes, las participantes, a través del chat, preguntar a este grupo, generar comentarios. Yasmín los está visualizando. E invito al grupo 2 de Bolivia, a Eliseo, para que nos comparta su pantalla para seguir con las presentaciones de, de Bolivia, ¿no? De la zona andina central, del altiplano central en Bolivia. Entonces, Eliseo, tienes 5 minutos para presentarnos entonces, hacer una síntesis y bienvenidos comentarios y aportes de todos ustedes en el chat. Bueno, nuevamente buenos días a todos y todas. Como grupo, los resilientes, hemos trabajado sobre el tema del altiplano central. Los participantes son Edwin Yujra, Marlene Mamani, Roxane Villegas de la Universidad Mayor de San Andrés, Walter Fuentes de Fundación Valles, Germán Jaro de Agrecol, Roli Cota de Prosuco y mi persona de Proimba. Entonces, antes de entrar con las preguntas, como grupo lo que hicimos es contextualizar en qué lugar está el territorio del Altiplano Central y hemos quedado en que todos sabemos de que el altiplano es una planicie que está entre 3.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En este territorio está asentado, vive y somos parte de eso también del pueblo aymara. Y la zona es, hay una tendencia del norte hacia el sur de semiárido a árido, ¿no? Entonces, considerando eso, en nuestra visión hemos visto de que el altiplano central debía de ser agroecológica, con suelos fértiles y con cobertura, aprovechando la diversidad de semillas nativas, uso de bioinsumos para el manejo de plagas, agua, y también de saberes locales fortalecidos para alcanzar lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. Esa fue nuestra visión que nos planteamos, que quisiéramos a futuro en este territorio del altiplano central. Luego nos hemos puesto a analizar qué factores son los que se faltan en este territorio para que realmente sea agroecológica y que puedan fortalecer y también que puedan interrelacionar. Hemos visto de que el enfoque debía de ser sistémico, integral en el territorio. No debía de abordarse solo un cultivo, ni tampoco solo una actividad, porque hoy en día se trabaja por cultivo o bien muy separado. Entonces debía de ser de manera integral, es lo que decimos para alcanzar a la agroecología, lo que falta, ¿no? Y falta recuperación de saberes locales y el proceso de transmisión intergeneracional. Hay conocimiento local, especialmente de las personas mayores, que está muy ligado a lo que es agroecología, pero vemos de que los niños jóvenes ya no conocen, los abuelos ya no les cuentan a los niños, y ya se ha cortado esa transmisión oral de conocimientos de cómo se maneja el territorio. Entonces queremos que eso pueda ser recuperado y fortalecido, ¿no? Para que pueda ser sostenible en el tiempo. Y también pensamos que la diversidad genética, especialmente los cultivos, pueden ser revalorizados porque hay cultivos como la quinoa, papa, son los cultivos más importantes, pero al interior de esos cultivos hay mucha diversidad que antes existía, ¿no? Incluso eran mucho más resilientes porque habían variedades para helada, porque es una zona altamente afectada por helada, pero hoy en día han sido sustituidos por otras variedades y por eso pensamos de que se debía recuperar también.
Y se debía aprovechar de manera sostenible los recursos que hay en el sitio, ¿no? En el lugar, como los bioinsumos. Hay otros conocimientos ligados, por ejemplo, a los parasitoides, y se podría fortalecer para tenerlo sostenible. Y pensamos que también la producción debía de ser comercializada, pero enfocado a alimentos saludables, que falta. Y entonces hemos visto todas esas cosas puede ayudar a, a fortalecer para tener un territorio agroecológico. Luego hemos visto qué principios ayudan a esta visión. Pues hay diversidad en la zona, incluso de cultivos silvestres, porque hay conocimiento de eh, silvestres que las familias recolectan y conservan, ¿no? Para años que son de fuerte sequía. Entonces, es necesario, vemos de que ayuda a la diversidad a ser más resilientes y puedan ser agroecológicos. La reciprocidad y la complementariedad, vemos que también ayuda. La conciencia en la producción de alimentos agroecológicos, poco a poco va ingresando esa conciencia de producir alimentos orgánicos, saludables. El uso eficiente de los recursos. Y finalmente la creación y el intercambio de conocimientos, porque el intercambio de conocimientos es más oral y poco a poco se va fortaleciendo también a través de otros medios. Y finalmente lo que vemos es cómo podríamos fortalecer los principios de humanidad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes y soberanía. Y es en este punto analizamos bastante desde qué hacen los agricultores en su territorio y qué hacemos nosotros, las instituciones, los técnicos, por nuestra parte en ese territorio. Pensamos que debía de hacerse acciones conjuntas y de complementariedad porque ellos conocen muy bien, hay conocimiento tradicional en la zona y las instituciones también han generado conocimiento. Entonces tiene que haber un diálogo de saberes. Para eso es necesario un cambio de actitud de los actores locales e institucionales, tanto los agricultores como nosotros. Eso puede ayudar a alcanzar una zona agroecológica. Sí o sí tenemos que incluir a los actores locales como ser las mujeres y los hombres, porque en algunos proyectos solo participan hombres, en otros solo mujeres, pero es necesario. Y como decía a un inicio, que es necesario incluir a los ancianos porque tienen mucho conocimiento y que ese conocimiento tiene que ser transmitido a niños y jóvenes. Y los niños también y los jóvenes ya manejan tecnología que pueda ayudar también a las personas mayores. Y el otro que hemos pensado que es fortalecer el intercambio de conocimientos técnicos y locales. Porque hay conocimiento, por ejemplo, dialogábamos en el grupo, que hasta el día de hoy se mantienen, son los indicadores naturales Un minuto y más. temáticos. Gracias. Entonces, hay conocimientos sobre indicadores naturales para hacer el pronóstico a largo plazo especialmente y se cumple. Y lo técnico es las estaciones meteorológicas pueden hacer también pronóstico a corto tiempo y son complementarios, ¿no? Y eso puede ayudar a que se puedan hacer pronósticos y pues ser más resilientes. Y finalmente hemos visto de que en las comunidades hay gobernanza, hay participación, pero tienen que ser fortalecidos para que puedan ser sostenibles, porque todavía hay NOCAS, pero poco a poco se van deteriorando de su manejo y su gobernanza y queremos que puedan ser fortalecidos. Eso es lo que hemos analizado como grupo y queríamos compartirles hoy. Muchísimas gracias, Eliseo. Quiero invitar ahora al grupo 3 de Bolivia, a Aymara, a que pueda compartir con nosotros su pantalla y compartirnos los avances y reflexiones de su grupo. Y les recuerdo a los demás que pueden hacer sus intervenciones en vía chat y que este grupo también está listo a responder y todos, ¿no? Estamos generando también una serie de debates en el chat. Adelante, Aymara, tienes 5 minutos. Muchas gracias. Muy buen día a todos. El grupo ha decidido formar parte para realizar el análisis del altiplano central. Nuestros compañeros, los que hemos conformado el grupo, son Jerry, María, Eliodoro, Georgina, Roxana, tanto de UMSA, Agrecol, Prosuco y Claxo. Primero, al analizar una visión de cómo nos gustaría alcanzar la agroecología en este territorio, lo hemos querido compactar en una idea. Entonces, que a continuación les presento, es más bien crear
una gestión agroecológica del territorio en zonas áridas con el compromiso y la acción participativa de las familias y sus organizaciones sociales. Esto a través del fortalecimiento y la construcción del conocimiento. Como factores que analizar que hacen falta para poder alcanzar esta agroecología en el territorio, hemos identificado diversos factores. El primero, como un área, los factores ecológico-productivo, puntualizando en que se requiere mayor cobertura posible en los suelos, también la crianza de ganado, que es crucial por la característica árida que tiene este ecosistema, y también trabajar en los sistemas agrosilvopastoriles, mejorar el uso de nutrientes para el suelo, también el uso eficiente del agua, esto en el tema de poder administrar de mejor forma el exceso que se tiene en la época de lluvias y también la escasez que sufrimos en los meses de época seca, ¿no? Y considerando también que puedan haber productores con acceso a riego. También la mayor diversidad y el mayor resguardo de semillas, puntualizando en que se están perdiendo variedades por un tema de resguardo que requiere esta zona, ¿no? Después puede ser también a través de bancos comunales, ¿no? De forma más local, el trabajo, ¿no? en este resguardo. El manejo ecológico de plagas y enfermedades. Asimismo, en los factores socioeconómicos, trabajar a través de lograr familias conscientes y comprometidas con la agroecología, esto más como un tema social. Aumentar dietas diversas con alimentos locales, porque hay alimentación local que es nutritiva y aporta más, ¿no? El fortalecimiento de las mujeres. En los factores culturales, el reconocimiento y valorización de las prácticas agroecológicas ancestrales. Esto lo hemos analizado en el conocimiento a que los conocimientos ancestrales y lo cultural siempre está ligado a la producción, ¿no? al tema productivo en el altiplano. En los factores político-institucionales, la construcción participativa de la gestión agroecológica del territorio, puesto que es un punto crítico para este territorio en la gestión sistémica del territorio. ¿Qué principios ayudan o nos van a ayudar a realizar esta visión? Tenemos identificado principios transversales de la agroecología como la sustentabilidad, la equidad intergeneracional, también la equidad de género, también el respeto a la diversidad y al contexto local, ¿no? Esto en el tema biofísico, socioeconómico y demás. Dentro de los principios biofísicos y ecológicos hemos la conservación y la restauración de los componentes de los ecosistemas, esto en el tema de biodiversidad, los suelos, el agua, bueno, los recursos, ¿no? con los que cuenta el altiplano. En el aspecto cultural, el respeto a los saberes locales y a la identidad cultural. En el tema socioeconómico, la salud y la alimentación saludable, la educación y la valoración a la vida rural. En un tema político también la gestión participativa de todos los actores que se encuentran en esta zona. ¿Cómo podríamos fortalecer o a través de qué principios vamos a fortalecer el tema de humildad, de solidaridad? Hemos analizado en equipo y creo que hemos puntualizado en estos 7 puntos a través de, promoviendo el intercambio de saberes, en el tema que es un intercambio horizontal, ¿no? Fortaleciendo los procesos y metodologías participativas. Esto porque hay, generalmente en un tema técnico, a veces podemos llegar a caer en herramientas muy tradicionales y no estamos incluyendo tal vez a toda la gente, ¿no? que forma parte de estas comunidades.
escuchando activa y empáticamente para fortalecer la autogestión, generando procesos inclusivos y diferenciados en género y generacional. Esto por lo que ya había mencionado al pasado grupo en un tema intergeneracional, puesto que el conocimiento se está disolviendo de generación en generación, entonces es algo que se tiene que fortalecer. Cambiando de actitud en las y los técnicos e investigadores, así como en los productores. Esto porque hemos visto que también hay cierta posición o postura desde un técnico al productor y también del productor al técnico, ¿no? Entonces, creando tal vez un escenario horizontal de conocimiento, en tanto con ambas direcciones, ¿no? De técnicos a productores, como de productores a técnicos e investigadores. Y reconociendo los roles y la complementariedad de los diferentes actores y fortaleciendo la autogestión y la autoestima, ¿no? Que también es importante y lo hemos incluido en nuestro análisis. Bueno, son los resultados del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aymara. Muchas gracias a los 3 grupos bolivianos que nos han compartido su trabajo sobre la visión, los principios, sobre qué factores influyen para estas transiciones, eventualmente también cómo fortalecer estos principios de solidaridad, humildad, diálogo de saberes en este territorio del altiplano boliviano. Volamos imaginariamente hacia el Ecuador. E invito al grupo número 1, Ecuador, Michael Ayala, que va a ser nuestro relator. Y le pido por favor compartir su pantalla y eventualmente si quiere encender la cámara también para hacernos su presentación. Michael, bienvenido y tiene 5 minutos para hacerlo. Hola, por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Grupo 1, Ecuador. Estamos viendo tu pantalla y te estamos Listo. escuchando bien. Muchas gracias. Hemos trabajado con Rommel, con Olivier, con Pedro y Rosemary sobre las preguntas que nos habían puesto. Entonces, considerando la zona elegida y los casos, identifican una visión de cómo les gustaría ver este territorio agroecológico. Habíamos pensado que lo primero que hay que hacer es establecer la escala. Y hay una escala individual, hay una escala de finca o de familia, una escala de comunidad y luego ya a nivel un poco más amplio como los cantones, los municipios y finalmente los territorios agroecológicos. Hemos visto que hay escalas administrativas en donde hay normas, reglas e institucionalidad alrededor de la agroecología que funcionan en el largo plazo. Entonces nosotros, para empezar, debemos establecer desde dónde vamos a partir para este proceso de transición, desde sistemas que son convencionales o desde sistemas que son de manejo tradicional o agroecosistemas que son ya más avanzados. Definir también la capacidad ecológica del paisaje, el potencial para el autoconsumo y el potencial para la producción de excedentes. Y es importante tener una base conceptual teórica de cómo queremos que este cambio, esta transición ocurra. Hemos pensado que en primera instancia hay que partir de un diagnóstico participativo para identificar la situación actual de cada uno de los territorios donde se va a trabajar, construir ese sueño, analizar el tipo de capitales que tiene, el capital ambiental, social, cultural y Michael, definir acciones por favor, concretas. ¿Sí? Sé que estoy marcando los tiempos, pero si me ayudas para las traductoras de ir un poco más pausado para que ellas puedan también traducirte adecuadamente. Ok, ya, muchas gracias. No hay de qué, me pido disculpa por interrumpirte. Adelante, Michael. No hay problema. En cuanto a la visión, tenemos que tomar en cuenta cómo los actores, cómo se construyen los actores que van a hacer estos cambios en los territorios, qué visiones tienen a nivel de familia, de comunidad, qué visiones tienen los actores políticos para poder definir hacia dónde va a ir la agroecología y tomar en cuenta que no hay una definición a priori de agroecología, sino que es un proceso en construcción y las definiciones, las formas de percibir la agroecología dependen de cada individuo, de cada colectivo. Entonces puede haber fincas en donde se hayan implementado los principios agroecológicos,
pero eso no implica o no hay la garantía de que esto esté implementado a nivel de territorio. Otro factor a tomar en cuenta es la capacidad de carga, que varía de acuerdo, en nuestro caso en los Andes, de acuerdo a la altitud. En la agroecología es posible cuando hay una corresponsabilidad entre consumidores y productores. Sin embargo, hay muchos otros actores también operando en estos sistemas. No hay que enfocarse únicamente en temas técnicos, sino que hay otros aspectos que ya vamos a ir indicando después. Aparte de un campesinado con tierra, ¿qué factores hace falta para que haya una agroecología en el territorio? Fortalecer la biodiversidad funcional, proporcionar las condiciones más favorables para el desarrollo de las plantas y de los organismos que decidimos poner dentro del agroecosistema. Es importante conocer los tipos de motivaciones que tienen las personas. Motivaciones como buscar la salud individual, la salud colectiva, satisfacción personal y también aspectos económicos, pero no centrarnos únicamente en aspectos económicos o en aspectos netamente técnicos. Entender cuál es la contribución de la agroecología en el fortalecimiento y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles, en el mejor de los casos. Tomar en cuenta la participación política, el poder ser líderes en la comunidad. Muchas personas, especialmente mujeres en la comunidad donde vamos a presentar como un caso en el cantón Pedro Moncayo, en el norte de la provincia de Pichincha. Muchas mujeres veían en la agroecología como la oportunidad para salir de la cocina, salir de la casa, conversar con compañeras y poder llegar a ser líderes y ser responsables por el desarrollo de la agroecología en su territorio. También hay que tomar en cuenta que existe un ambiente favorable a nivel institucional, políticas públicas favorables para generar movimientos que integren al productor y al consumidor para la implementación de proyectos. Hemos visto que es importante romper la dicotomía productor-consumidor, tomar en cuenta otros actores, considerar aspectos socioculturales más allá de los aspectos técnicos, mantener los incentivos y promover la participación, identificar actores que se comprometan más allá de las fincas. ¿Qué principios tomar en cuenta? Principios de reciprocidad y fortalecimiento de la identidad. Entender cuál es el rol de los subsidios que estén bien pensados, considerando que ya existen motivaciones intrínsecas. Muchos agricultores tienen motivaciones intrínsecas de hace muchas generaciones antes, tomar en cuenta los incentivos para no actuar en contra de estas motivaciones que ya existen. Entender que la transformación se da a nivel de persona, a nivel de familia, y tienen que ver con valores y capacidades sociales. Y luego se da estas transformaciones a nivel de finca, de comunidad y territorio. Por eso mencionábamos el aspecto de determinar las escalas. Generar la capacidad de generar preguntas y observar de forma sistémica, no de forma individual. No es finca por finca, sino a nivel de sistema, a nivel de territorio o de microcuenca. El cambio en las conductas y comportamientos, tomar en cuenta la escala, insistimos muchísimo en cuanto a la escala, y trabajar sobre las capacidades de la gente y no centrarnos únicamente en que las comunidades tienen necesidades, sino que también tienen potencial. Otros principios, la reciprocidad y complementariedad en los territorios, ya que la solidaridad está más bien asociada con la atención a víctimas, o es unidireccional, como decía una compañera anteriormente. Fortalecimiento económico, construcción de capital social a través del trabajo en redes. El territorio en el cual los sistemas de producción ocurren en forma sustentable, tomando en cuenta las 6 dimensiones de la sostenibilidad cultural, política, ética, ambiental, económica, social, y que los excedentes que se generen produzcan personas saludables más allá de la nutrición, más allá de la satisfacción de necesidades de supervivencia.
El principio de también tomar en cuenta la construcción de paisajes que sean saludables, tomar en cuenta el trabajo colectivo, acción colectiva, en especial en la comercialización, pero también en otras dimensiones como la construcción del conocimiento. ¿Qué otros principios? Definir formas de gobernanza, definir con qué principios ambientales se va a trabajar, discutir sobre derechos colectivos, acceso a bienes comunes, acuerdos sobre la cosmovisión de los participantes, formas de autoorganización, acción colectiva, el componente de género y también crear espacios para los jóvenes. La mayor parte de la población que hace agroecología en Ecuador tiene más de 50 años y en muchos lugares tiene más de 60 años. Entonces es importante el integrar a los más jóvenes. Luego mejorar el reciclaje, fortalecer capacidades inmunológicas del sistema, enemigos naturales, gestión de la fertilidad del suelo, biodiversidad funcional en general. Promover la capacidad regenerativa, establecer las sinergias que queremos lograr a nivel de finca y luego de comunidad y de territorio. Producción, difusión y establecimiento del conocimiento en finca y en territorio, discutir y llegar a acuerdos en cuanto a qué es conocimiento ancestral, qué es conocimiento tradicional, conocimiento contemporáneo, conocimiento adaptativo, lograr ese debate. ¿Cómo se podrían fortalecer los principios de humildad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes, soberanía, entre otros? Promover el diálogo de saberes entre pares con altos niveles de respeto. Ahí entra lo que nos proponían, que es humildad. Visualizar, entender y ser capaces de generar preguntas. Generar un sueño para la familia y cómo ven, cómo visualizan su finca y su territorio en el futuro. Reconocer que el conocimiento no es tecnocéntrico, sino que existen muchas más dimensiones. Hablamos de actores en territorio para mejorar la participación de la política, mejorar la vocería. Entonces no es un tema solo de agricultores, sino de otros actores y ser corresponsables de esta construcción de sistemas alimentarios sustentables. Y si no hay compromiso, es más difícil avanzar. Los consumidores también tienen necesidades de ser formados en diferentes ámbitos alrededor de la agroecología. Fomentar una nueva forma de hacer las cosas desde las universidades. Las universidades en sus facultades de agronomía tienen que dejar de formar vendedores de agroquímicos, tienen que tener un paradigma distinto en ese sentido. Y como ejemplo, habíamos mencionado un trabajo que se hizo en el Cantón Pedro Moncayo, en donde ya tienen... Michael, hacerlo en 30 segundos para poder chance. Exacto, muy bien, muy bien. 30 segundos, los puntos claves. Ok, visión de territorio, empezando con una motivación que era alrededor del agua. Conciencia sobre la gestión del agua, no solo a nivel de predio, sino a nivel de microcuenca. Acciones colectivas como la comercialización. Alguna discusión sobre producción y difusión de conocimiento agroecológico, diferencia entre ancestral, tradicional, contemporáneo. Hay una posible influencia de una fuerte influencia de actores externos que hacen que el agricultor busque satisfacer necesidades de esos otros agentes externos en lugar de las propias suyas. Creo que eso podría ser un resumen. Hay bastante crítica con respecto a la forma como actores externos intervinieron en el pasado con proyectos de agroecología en este territorio, que ha hecho que actualmente los agricultores necesiten una validación externa sobre sus propias prácticas que se reconocen como ancestrales, pero que necesitan una validación externa. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Michael, y gracias al grupo número 1 del Ecuador. Pasamos rápidamente entonces al grupo número 2. Israel es el relator. Te invito, Israel, a compartir la pantalla y también eventualmente encender la cámara. Y te invito a hacer, sé que el reto es un tema del tiempo, tenemos 9 exposiciones, a hacerlo en los 5 minutos. Yo te ayudo con el tiempo. Espérame, ya, perfecto, estamos. Ya, y Michael, si me ayudas a dejar de compartir pantalla para que Israel pueda... Sí, estoy tratando de Creo que lograrlo. yo puedo... Ya está.
Genial, gracias Michael. Muchas gracias por sus aportes y están bienvenidos y bienvenidas a seguir haciendo comentarios. Yasmín los está registrando, está súper interesante ahí. Adelante Israel. Chévere. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, en mi grupo decidimos trabajar utilizando la información de la provincia de Cotopaxi y Chimborazo. Y en ese grupo estuvieron Leonardo Vaca, Teresa Arteaga, Patricia Natividad, Luis Remache, Alexis Chiriboga, Larisa da Silva y yo. Y de pronto si me olvido de alguien más, por favor, díganmelo. Si están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, la vemos y te vemos a ti también. Perfecto. Entonces, dentro de esto, considerando la zona, identificar una visión de cómo nos gustaría ver el territorio. Lo primero que Patti nos sugirió es como pensar en estos 4 valores, principios, dimensiones. El uno que es biofísico, socioeconómico, cultural o tradicional y político. Y queríamos poner al centro de todo esto que la visión es tener sistemas agroecológicos resilientes. Y hablábamos de, o sea, de que sean resilientes a coronavirus, por ejemplo, a la pandemia que tenemos ahora, pero también a sequías, a otro tipo de crisis que pueden existir. Y ese sería como el centro de todo lo que movió nuestra discusión en ese momento. Y dentro de eso, habíamos discutido dentro de la parte socioeconómica que nos gustaría ver como un territorio fortalecido, empoderado por parte de los agricultores, donde existan experiencias de agroecología, o sea, visibilizar esas experiencias de agroecología, donde hayan espacios diferenciados para la oferta de productos agroecológicos, desde la parte de la visión de la parte socioeconómica. En la parte tradicional, como muchos de ustedes habían mencionado, ya habíamos discutido de pensar en el diálogo de saberes, que no necesariamente viene desde una mirada técnica. También habíamos hablado de empoderar los sistemas alimentarios, de la resiliencia cultural y de promover igualdad, inclusión y equidad. Y aquí tuvimos una discusión un tanto larga, pero ponemos ejemplos como que hay que considerar género, cuestiones generacionales, etnias, autorreconocimiento. En la parte biofísica, habíamos hablado de que se dé un manejo y recuperación de suelos, sobre todo en la parte andina, mantener la biodiversidad, entender y fortalecer los sistemas agroecológicos y fortalecer la conexión entre las prioridades de los agricultores y los problemas biofísicos. Y en la parte política, habíamos hablado de que se tiene una visión de fortalecer planes de desarrollo local, sostenible y participativo, marcos normativos agroecológicos, la participación de los grupos de los agricultores en la parte política y la resiliencia entre múltiples actores. Para la siguiente pregunta, que es, ¿qué factores hacen falta para que haya agroecología en este territorio? En la parte, pensando nuevamente en que queremos un sistema resiliente, un sistema agroecológico resiliente, la pregunta que siempre nos salía dentro de la discusión es cómo hacemos que la agroecología llegue a la gente que lo necesite. Y nuevamente desde la parte socioeconómica habíamos hablado de que obviamente hace falta acceso a crédito o al seguro agrícola y promover espacios para ofertar productos agroecológicos. Y dentro de eso tuvimos discusiones como si es necesario tener, digámoslo así, como certificaciones, sistemas participativos de garantías que sean reconocidos por el productor y el consumidor. Esa fue una discusión que tuvimos en el grupo. Luego, en la parte cultural y tradicional, es algo bien interesante que es desmistificar a la agroecología para la gente, indistintamente si sean agricultores, técnicos, cualquier tipo de actor. Fortalecer el diálogo de saberes, fortalecer los lazos entre lo técnico y lo local, que habíamos visto que es importante, y también nuevos enfoques de educación para técnicos. En la parte biofísica, el acceso a agua fue algo importante, de que es necesario para poder hacer todo el trabajo. Fortalecer los sistemas agroproductivos que sean más amigables, tanto ambientales y sociales, o sea, ambientalmente y socialmente.
hablamos de que necesitamos hacer una generación de tecnologías localmente adaptadas y que se pueden aprender desde otros territorios. Y desde la parte de la política es promover la agroecología que pueda llegar a los más necesitados, desmitificar nuevamente la agroecología en el aspecto político. Y lo habíamos duplicado porque creemos que no solamente, o sea, creemos que ahora los gobiernos están implementando muchas propuestas agroecológicas, pero tal vez todo se queda ahí en el papel, ¿no? Y todavía no se entienden realmente los mensajes, entonces también hablábamos de eso. Contribuir a un estado de respeto a los derechos y facilitar políticas que sean claras y operativas, porque muchas veces la parte política, o sea, las políticas o regulaciones están escritas y pueden ayudar a las cosas, pero raramente son operativas. Luego habíamos hablado de qué principios ayudan a realizar esta visión, valores comunitarios y de cooperación, diversidad, equidad e inclusión, conservación Tienes 2 minutos más, Israel. ¿Mande? 2 minutitos más. Ya. Conservación de recursos naturales, creación conjunta, intercambio de conocimientos, una gobernanza responsable. Estamos, por ejemplo, alineados con Mariana, en la que hablaba también de economía circular. Cuidar de las personas con las que interactuamos. Eso también salió muy fuerte con lo del ejemplo de coronavirus y algunos casos de personas que se han enfermado en otras pandemias. Trabajar desde un enfoque descolonizador. Ahí entre paréntesis pongo colonialidad del saber y del ser, y que no responden a nuestras necesidades. Y si tienen más preguntas acerca de este último punto, creo que Teresa siempre nos puede ayudar, porque yo realmente entendí, pero no sé, o sea, no soy muy claro en esto. ¿Y cómo podrían fortalecerse los principios de humildad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes, entre otros? Pues habíamos hablado del empoderamiento local, la gobernanza, respetar los espacios y entender que es un trabajo en equipo con la gente, respetar el marco de referencia de los demás e involucrarse con la gente, ser participativos y escuchar. Eso fue lo que discutimos dentro de mi grupo, pero había muy poco tiempo en realidad. Entonces, no sé si alguien de mi grupo quiere contribuir a la discusión. Invito al grupo a contribuir a través del chat para poder seguir avanzando con las demás presentaciones, y te agradezco mucho a nombre del grupo que hayas podido presentar estos esquemas y estas múltiples dimensiones interrelacionadas. Seguimos con el último grupo del Ecuador, los y las parroquianos chéveres en Guadalupe. Te invito a compartir la pantalla y eventualmente, si quieres, a prender la cámara también. Hola. Sí, hola con todas y todos, y disculpen por no poner video, el internet es limitado. Sergio, ¿podrías ayudarme con la presentación, por favor, que te envió Claire? Me envió Claire, la que está en archivo. Ok, dame un minuto mientras la abro. Permítame un momentito que estoy yendo hacia la carpeta donde están las presentaciones. Permítame un minutito, ya estoy ubicando la presentación. Wow, Eduardo Peralta, presente. Tal vez mientras tanto pueden contestar a la pregunta de Roberto de desmistificar agroecología para la gente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ya le tengo, Claire. Tal vez ahí en el chat. Sí, aquí está. Hola, Eduardo. Saludos, Eduardo. Eduardo, bienvenido. Buen día.
Ya, voy a compartir la pantalla entonces y tú me vas diciendo cuando necesito hacer el clic. Participantes Guadalupe, Sandra, Sí. es el grupo 3. Creo que es el grupo Los Guadalupe. parroquianos chéveres. Los parroquianos chéveres. Entonces aquí tengo un problema de numeración y mientras damos la bienvenida a Eduardo. Aquí está, listo. Ok, ahora sí. Y entonces les pido a los siguientes grupos, si necesitan una presentación, me avisen con un tiempito antes para poderles ubicar. ¿Listo? ¿Sí logran ver la pantalla? ¿Tú, Guadalupe? Sí, gracias. Sí, gracias, Adelante. Sergio. Bueno, nosotros nos empujamos como grupo en la zona de Cotopaxi. Bueno, los participantes para este grupo fueron los colegas Sandra, Karina, Lesandro, Claire, que son de Claxo, Sandra, becaria de Claxo, Tatiana, de IR Amigo, y mi persona quien les habla de Corural, Guadalupe. Siguiente, Sergio. Siguiente, por favor. Ya, en la pregunta que se refería a los anterior, por favor, Sergio. Ya. La pregunta que estaba dirigida hacia la identificación de una visión de cómo nos gustaría mirar el territorio relacionado a la agroecología como una visión. Bueno, nosotros discutimos que es muy importante coincidir con los niveles de gobernanza parroquial, cantonal, provincial con respecto a la agroecología. También apoyar a todas las asociaciones u organizaciones campesinas para incidir en las ordenanzas locales. En todos los componentes que engloba en sí la agroecología, agua, suelo, biodiversidad. Consumidores conscientes y motivados para comprar productos agroecológicos y tener confianza en la producción. Esto un poco más relacionado al empoderamiento del productor y a la vez en la forma de cómo involucrar consumidores de productos agroecológicos para nuestro caso. Que las fincas incorporan más componentes agroecológicos como conservación de diversidad de producción y fuentes como ingresos, comercialización. También nos relacionamos un poco al trueque y al uso de semillas no transgénicas. Entonces, hacer que la finca pues, pueda ser más sostenible a futuro. Eso sería lo principal. Agricultores empoderados para la agroecología que creen en algunas partes actualmente, pero tener algo más consolidado para poder que sus capacidades pues, sean más fortalecidas. Esto en base al modelo que nosotros en nuestro desarrollo, en nuestra intervención, pues estamos utilizando en la zona, que es enfocado al modelo de Gliessman, entonces el cual mucho se relaciona a la escalera metodológica de reducir, emplazar, edicionar y regionalizar. Entonces, en la actualidad nosotros dentro del proyecto pues hemos llegado solamente a esta segunda fase que es el reemplazar y tenemos como el duro trabajo de alcanzar el rediseño y la regionalización y creemos que todos estos componentes del trabajo entretejido con los GAS y los productores nos puede ayudar a llegar a esto. En la otra pregunta sobre los factores que hacen falta para que haya agroecología en este territorio o que las agroecologías existentes se mantengan, se fortalezcan. Bueno, nosotros consideramos que es muy importante que la gente siempre tenga a su disposición insumos especialmente desde su propia finca, ¿no? Entonces, que no utilice insumos externos. La Revolución Verde, bueno, un poco ahí hablamos de la historia de cómo los pequeños agricultores pues fueron un poco
sesgados a la agricultura convencional. Hablamos de la Revolución Verde, la reforma agraria, la lucha social que han tenido las organizaciones para romper estos sistemas de hacienda y cómo en la actualidad se ha fragmentado la tierra y bueno, los agricultores realizan su agricultura en pequeños minifundios. Y esto nos indica que hay que trabajar más en estos niveles para poder alcanzar la regionalización, ya que hay mucho minifundio en la zona. También creemos muy fuertemente pues que un factor es la política, ya que la política permite pues que estas dinámicas se den, ¿no? No es un todo, pero de cierta manera es consolidado con el empoderamiento de los pequeños agricultores. Entonces, productores más empoderados en agroecología pueden pedir reformulación de políticas a favor del ambiente, de la producción, incluso de los sistemas semilleros de la localidad. Siguiente, por favor. Bueno, en la pregunta sobre qué principios ayudan a realizar esta visión, pusimos que todos. Ahí no sé si alguien del equipo Chévere puede también complementar. Pero es en relación a que todos los principios, tanto sociales, culturales, políticos, económicos, pues son muy importantes para poder crear un sistema en el cual se puedan engranar todas estas pequeñas partes pues como un conjunto total y bueno, el equilibrio de todos estos pues nos permite tener un sistema más equilibrado y más sostenible y resiliente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo podrían fortalecerse los principios de humildad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes, soberanía, entre otros? Frente a esta pregunta, pues nosotros en la discusión creemos que la educación es primordial, la participación ciudadana, el sentido de comunidad, el incremento de las prácticas, diálogo ciudad-campo, el orgullo, identidad, valores, conocimientos tradicionales, locales, intercambio de experiencias entre agricultores y redes asociativas. Entonces pensamos que siempre debe haber como un conversatorio entre los tomadores de decisiones como los pequeños agricultores u organizaciones, pues para que se puedan debatir todo el tema en una horizontalidad y pues todo el tema cultural y conocimiento ancestral también puede estar vigente al momento de aplicar o de utilizar un modelo agroecológico. Si bien es cierto, debemos tratar de enfocar este modelo a pequeñas escalas, ¿no? Porque mucho se piensa en realizar como la agroecología para grandes extensiones, entonces hay que tomar en cuenta que en nuestro caso no es una familia en 80 hectáreas, sino son 80 familias en 80 hectáreas, que es súper diferente, ¿no? Entonces, cada uno de los sistemas que van a componer la agroecología como tal, van a tener que ser fuertemente repensados y rediseñados al contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestra intervención. Siguiente, por favor. Ya, bueno, eso era todo y muchas gracias. Y si alguien del equipo Chévere puede complementar con algo más, está bienvenido a hacerlo, por favor. Muchas gracias, Guadalupe, por esta presentación. Y más bien invito al equipo a complementar vía chat, porque también está generándose una riquísima discusión respecto a definiciones de agroecología, sus estrategias, la visión holística, cómo rescatar los saberes desde lo local. Y entonces, para seguir avanzando, invito al siguiente grupo, que es el grupo del Ecuador, que es, perdón, vamos a Perú directamente ya, los soñadores y realistas. Ángel Mendoza, que está apoyado por Steve Panic con algunas notas. Entonces... Sí, voy a compartir pantalla ahora para que... Ya, adelante. Ángel. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Ángel.
Uy, qué bueno, ahí acá ando un poco mal del internet. Bueno, Ángel. Solo para saludarles. Sí. Entonces, 5 minutos, Ángel, adelante. Podrías, bueno, nosotros hemos trabajado lo que es la parte Sierra Central Peruana, y bueno, el grupo se llama Los Soñadores, ¿no? Que también podría ser los realistas, como dice María Escurra. Bueno, hemos trabajado Teobaldo Pinzas, María Escurra, Jorge Andrade, Pablo Cabrera, Steve Vanek y mi persona, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en sí vamos a tomar lo que indicaba nuestra colega María, el discurso de Pratek, ¿no? Perú, de revalorar los conocimientos ancestrales y buscar soluciones en la biodiversidad, ¿no? Con el conocimiento local, generando tal vez una alta productividad sin comprometer nuestro territorio o nuestros recursos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿alguien quiere intervenir? Bueno, en este caso tenemos... No, adelante, Ángel. Solamente les pido tener los micrófonos apagados todos los demás participantes. Ya. Bueno, un ejemplo es que, por ejemplo, si cambiamos la crianza de la altura a camélidos americanos como mucho antes lo era, ¿no? Para mejorar la pastura, por ejemplo, o también usando el mercado como un impulsor clave para crear demanda para, no sé, para la lana, la carne de camélidos, como decían algunos, para restaurantes fichos, ¿no? El regreso de prendas como chumpas de alpaca u otras, ¿no? Darle mayor importancia, por ejemplo, a los camélidos americanos. Otra es revalorar a los animales autóctonos del piso alto. Bueno, también acá entran los camélidos, que es un desafío, ya que no se tiene una práctica adecuada por parte del gobierno, ¿no? Y además esta compite con otros intereses, como los mineros, que son más, que le dan más importancia a estas, ¿no? La falta de demanda también de carne de estos animales en las ciudades. Bueno, viendo la coyuntura, también la crisis de la pandemia nos obliga a enfrentar estos desafíos, y la visión es también enfrentar el cambio climático, ¿no? También tenemos de frenar pérdidas de suelo, aumentar la eficiencia de uso de insumos orgánicos y mantener la frontera agrícola sin expandirla hacia la altura, ¿no? Que en nuestro caso podemos observar en algunas partes de nuestras zonas. Mejorar también la relación entre áreas protegidas y comunidades, donde se permita la mantención de ganadería sostenible. Bueno, este ejemplo es la de Huascarán. También, bueno, pueden ser con ideas de ganadería regenerativa o manejo holístico. Esta tal vez indicar que, o sea, la relación entre comunidad y estas áreas sea más estrecha, ¿no? Para que, por ejemplo, las áreas protegidas no limiten a las comunidades o a las personas que están cerca a estas áreas en su ganado, por ejemplo, ¿no? Sino que tal vez estas áreas puedan no sé, capacitarlos, fortalecer capacidades de estas comunidades para el mejor manejo de estos pastizales, ¿no? Entender también bien los factores del lugar que permiten diferentes elementos de una transición agroecológica, y avanzar con pasos pequeños y realistas, ¿no? Tomando en cuenta la situación de cada comunidad. Bueno, este era otro ejemplo de pasar de otro ganado a camélidos, ¿no? Bajo qué condiciones también hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué factores, bueno, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué factores hacen falta para que haya agroecología? Por ejemplo, nosotros hemos visto que los mercados son muy pocos, y digamos que ofrecen la carne de estos camellos, por ejemplo, en las áreas urbanas, ¿no? También debería de haber datos y evidencias sobre riesgos en el sistema alimentario, tomando como ejemplo el sobreuso de plaguicidas, ¿no? Deben publicarse los datos de qué plaguicidas se encuentran y en qué alimentos, y saber el límite permisible, ¿no?
Estas pueden ser pues, publicadas en periódicos, para que, por ejemplo, el público comprador esté informado, ¿no? La competencia con otros intereses, como también lo señalábamos arriba, es muy fuerte, por lo que deberíamos de hacer incidencia política, ¿no? También en vez de una visión agroecológica del gobierno, hay mayor presión en contra que en apoyar esta visión agroecológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los transgénicos que tratan de influir sobre los gobiernos, ¿no? También tenemos las reservas como una ruta de entrada para incidir en el gobierno sobre uso de la tierra, ¿no? La oportunidad de otro aporte que justo recuerdo nos indicaba Pablo, era de la cultura de la comida en el Perú, como también en Ecuador, ¿no? Motivar esta demanda también en Bolivia. Por ejemplo, hay un caso de las escuelas Manca con locales en La Paz, y que tienen productos locales y tradicionales, ¿no? Y que se viene expandiendo en base al consumo de grupos y clases sociales que no tenían acceso a esta, ¿no? O no preferían. Y claro que también genera un aumento de demanda para carnes y otros productos, ¿no? Acá te daría pase, Steve, en la tercera pregunta. Hola. Te escuchamos, Ángel, y tienes Hola, sí. un par de minutos. Perdón, es un poco problema de sacar el mute. Ah, Sí, el mute. entonces los principios que ayudan aquí, bueno, como vimos recientemente en la pandemia, que la equidad es un tema central, bueno, en todos los países, ¿no? Hay una desigualdad de la experiencia de la pandemia y eso se ve, la desigualdad en general. Principio importante también el reciclaje y la economía circular y la diversidad. Hay muchos principios, pero esos escogimos como centrales, ¿no? Dentro de la panorama que estamos ahora. Y bueno, las fuentes de fortalecer estos principios. Mencionamos el ejemplo de la comida, ¿no? Un poco que podría ser un gran motivador en este cambio, ¿no? O sea, orgullo en la cultura, que ahora se encuentra en una fase tal vez ascendiente en la región. Realmente tratar de fomentar conexiones horizontales entre personas con diferentes capacidades, que es algo que tratamos de ver aquí, dentro del trabajo de la CCRP. Bueno, se refiere aquí, hay un tema fuerte en toda la conversación sobre intercambiar conocimientos y también esas relaciones entre la gente urbana y que entienden un poco qué implica la producción de alimentos, ¿no? en nuestras regiones y en los ambientes de la región andina. Alguien dijo en nuestro grupo que cada ciudadano urbano entiende como tener su propio jardín o alguna producción de comida para que participe en ese sentido de producción y entienda la dificultad y también el logro que es producir. Y creo, bueno, esos son nuestros relatores y con eso creo que cerramos y tratamos de analizar algunas cosas muy coyunturales aquí, ¿no? Un poco de la situación actual. Gracias. Muchas gracias a Steve y a Ángel. Pasamos entonces al grupo 2 de Perú y estaba preguntando en el chat quién es el relator o relatora. En este grupo están José Luis, Fabiola Parra, Eric, Vanessa, John, Fiorella, Wilmer. Sergio, sí, yo mandé un mensaje activado. Aquí Vanessa. Ah, Vanessa, no había visto ese mensaje. Bienvenida. Y voy a pedir entonces a Steve que me ayude a no compartir pantalla. Genial. Y Vanessa, bienvenida. Si tienes la conexión suficiente para compartir pantalla y también encender la cámara. Adelante. Te ayudo con el tiempo. Voy a intentar con la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Listo. Voy a intentar solo con la pantalla, sí. Bueno. Por la conexión. Entonces, nuestro grupo trabajó en la zona central de Perú
nos llamamos ahí en Causay en territorios andinos por el enfoque que le hemos querido dar a la propuesta. Lo conformamos José, Fabiola, Eric, John, Fiorella, Wilber y quien les habla. Entonces, esta diagramación lo que pretende es un poco localizarnos específicamente a qué parte de los Andes nos hemos enfocado. Es el área de acción de los proyectos de Yanapay, específicamente en la zona de Huancavelica y Huánuco. Teniendo en cuenta las características de ese territorio, nuestra visión para una transición a la agroecología es llegar hacia un territorio diversificado en sistemas de producción agropecuarios, en ecosistemas naturales, donde se conserve la herencia biocultural y la agrobiodiversidad. Entonces, dentro de esta visión, como puntos clave, consideramos integrar la cosmovisión andina, nuevamente de acuerdo con lo mencionado antes por los compañeros de Bolivia, los valores de la cosmovisión andina en la gestión y manejo de este territorio. Integrar prácticas de agricultura regenerativa, la recuperación también de las plantas alimenticias no convencionales y también de los parientes silvestres, que esto es un acervo de variabilidad genética para conservar la agrobiodiversidad. También la revalorización y recuperación y también mantener las prácticas tradicionales de manejo de territorio. Y un aspecto que consideramos importante es como que no dejarlo como una isla, ¿no? Como que un espacio donde funciona la agroecología aislado de todo lo occidental o lo moderno, sino dar vínculos con las ciudades, porque finalmente consideramos y aceptamos que muchos de los ingresos de los agricultores también dependen de los mercados locales. Entonces, ¿qué factores nos hacen falta para que haya agroecología en este territorio? ¿Y cómo se interrelacionan estos factores? Consideramos que es importante garantizar a los productores el acceso a los mercados, como mencionaba hace poco, y que esto implica el desafío de la valorización de los productos agroecológicos y leyendo también en el debate el problema de que el término agroecológico pues está mezclado con muchas cosas y está un poco de moda y la confusión entre lo agroecológico y lo orgánico y esa tendencia a pensar que porque es agroecológico es caro, que se convierte en elitista, ¿no? Entonces, lo que se requiere es una valorización general de la gente que entienda qué es la agroecología, que entienda de dónde viene el producto agroecológico, la participación en los mercados locales, el fortalecimiento de redes de productores y ferias locales. También un factor importante es la revalorización de la cultura y de la cosmovisión andina en este caso. Consideramos importante ponerle énfasis al fortalecimiento de sistemas agroganaderos en las partes más altas sobre todo. Y también incluir el manejo de semillas nativas con alto valor biológico. Por último, la integración de prácticas tradicionales, también con tecnologías convencionales, pero siempre teniendo el cuidado de adaptar al contexto. ¿Qué principios nos ayudarían a realizar esta visión? Una gobernanza responsable e inclusiva. No podemos obviar el papel que le compete a los gobiernos locales y centrales, que si bien es un desafío muy grande, necesitamos que se involucren más en este proceso, porque si no es como que ir siempre contra la corriente, ¿no? Se convierte solo en iniciativas aisladas y si queremos realmente hacer esto realidad, pues requerimos tener apoyo y participación de los gobiernos locales sobre todo, y los centrales también. Y por último, incluir también los principios locales de manejo de territorio en todo sentido y a todos los niveles, desde el nivel comunitario, que es donde más se practica, pero también en las planificaciones, por ejemplo, del gobierno local, de los municipios, el gobierno regional, para que sea condicente con las acciones que se van tomando y no estar yendo como que siempre en contra de, remando en oposición.
Entonces, ¿cómo podemos fortalecer los principios de humildad, solidaridad, equidad, diálogo de saberes, soberanía y otros más? Nos basamos en los principios y valores de la cosmovisión andina, en la dignificación del papel de los adultos mayores, y esto tiene que ver mucho con la recuperación y el mantener los conocimientos y prácticas tradicionales, y siempre aplicando un manejo de territorio con enfoque de género, ¿sí? Entonces, aquí esta gráfica es más que todo es una representación, ¿no?, de el Ayllu en los Andes. Este es un grabado que está en el templo del Coricancha, en Cusco, que representa aquí es una visión holística, ¿sí? Está por un lado los diferentes Ayllus, el Ayllu de los astros, la parte de los runas, que es el hombre y todo lo domesticado, que son las semillas, los cultivos, los animales domesticados, y también el Salja, que tiene que ver con lo salvaje, y ahí entran los parientes silvestres, todos los bosques, el agua, los ríos. Entonces, esta visión holística con los principios andinos de Elaine, como mencionaron antes, la reciprocidad, el equilibrio, la complementariedad y la solidaridad y la identidad, son necesarios para llegar a la visión de territorio diverso y biocultural y agrobiodiverso al que estamos apuntando. Y bueno, este es un resumen de toda la discusión que tuvimos, y más bien invito a mis compañeros de grupo si quieren agregar alguna idea o algún otro comentario. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta síntesis del trabajo intenso que han realizado ustedes como grupo. Quiero invitar al siguiente grupo del Perú para que nos comparta entonces Catherine, del grupo Chakru. Sí, aquí estoy. Bienvenida, Catherine. Entonces, te invito a compartir la pantalla, y si tu conexión de internet te lo permite, a encender la cámara también. Okay. ¿Dónde está? Y Vanessa, si nos ayudas a dejar de compartir, genial. Sí, por favor. Ahora sí. Sí, ya salí. Gracias, Vanessa. Entonces voy a entrar. Y seguimos en una interesante discusión en el chat, que Yasmin nos está ayudando también a registrar y tenerlo en un panel virtual. Muchas gracias por sus aportes que están enriqueciendo. Y luego de la presentación de Catherine y del grupo Chakru, vamos a invitar al grupo de agroecología, Gabriel, Ernesto y Nis, que nos van a hacer también una síntesis crítica de estas 9 presentaciones. Sergio, disculpa, ¿me confirmas si están visualizando mi pantalla? Sí, puedes ponerlo en modo presentación para verlo más grande, y está totalmente visible. Ahí creo que se ve mi otra pantalla. ¿Podría ser si lo presento sin... Sí. Así está. ¿Está bien? Okay. Está perfecto, así se ve. Ya, entonces nosotros somos el grupo 3, mi nombre es Catherine, y nosotros nos llamamos el grupo Chakru. Entonces hemos trabajado con respecto a la zona de los Andes centrales del Perú, y este grupo está conformado por Jeff Bentley, Aldo Cruz, Raúl Janto, Roberto Ugaz, Claudia Loarte y Ana Dorrego, bueno, y mi persona. ¿Por qué Chakru? Este término es muy utilizado para reconocer este conglomerado de esta diversidad de papas nativas, como ustedes pueden ver, de diferentes colores, diferentes tamaños, incluso diferentes sabores, que en conjunto permanecen en el tiempo. Entonces vale la pena reconocer estas definiciones. Entonces, para responder a la primera pregunta, ¿cómo nos gustaría ver este territorio? Nosotros creemos que los agroecosistemas en los Andes deben ser más resilientes, porque de por sí consideramos que ya son resilientes, por eso se han mantenido en este tiempo, con agricultores que manejen un abanico de opciones y que se ajusten a las condiciones de un contexto variable. Cuando hablamos de contexto variable, estamos hablando en estos términos climáticos, en contextos inestables, tanto social, económicamente, y inestables en el aspecto político,
Queremos ver a estos agroecosistemas para que respondan a estos climas variables con territorios biodiversos, que tengan suelos sanos, saludables. Recuerdo mucho una conversación con María Azcurra cuando hablábamos de la salud del suelo. Ella decía, detrás de un buen agricultor siempre hay un suelo saludable, ¿no? Entonces son estas cosas que debemos mantener, lo que estos agroecosistemas deben mantenerlos. Que haya una disponibilidad del recurso hídrico, pero no solo disponible, sino que se piense también en la conservación de las cabeceras de cuenca, que tiene una relación muy fuerte con este almacenamiento de carbono, que es de interés ambiental, tanto local, regional, nacional y global, ¿no? En el otro aspecto de que los agroecosistemas se ajusten a estos temas inestables sociales y económicos, nos hemos enfocado en la soberanía del territorio, donde estos territorios manejen los agroecosistemas, esta agrodiversidad sea mantenida, valorada y manejada, que los sistemas mixtos se integran fuertemente en estos agroecosistemas para un futuro, que manejen los cultivos, la crianza, el manejo de los bosques como una agroforestería, que finalmente se dé este reconocimiento, este prestigio a los conocimientos locales para que éstas puedan ser extendidas. También esto permitiría que estos agroecosistemas tengan cultivos y crianzas más sanas, ¿no? Que finalmente podrían brindar una nutrición saludable. También hablábamos de la soberanía del individuo, donde los niños y los jóvenes empoderados utilizan la agricultura como una opción que contribuye a su mejora y su calidad de vida. Y esto les permite hacer frente a todos estos cambios demográficos que se viven en las nuevas ruralidades. También hablábamos de que estos agroecosistemas cuenten con estas cadenas cortas de comercialización, donde hay una oportunidad y una visibilización de la mujer, ¿no? Y por último, cuando hablamos del aspecto político, queremos que estos agroecosistemas sean fortalecidas y consolidadas. Entonces, para responder, pero ¿qué factores hacen falta? Creemos aún que es necesario trabajar en todo este aspecto de investigación, de acción participativa, que esto sea integrado en los centros de investigaciones nacionales, en las universidades, que estos conceptos sean claros. ¿Para qué? Para que las opciones ecológicas que se puedan generar estén de acuerdo con las zonas agroecológicas de alta montaña, que respondan a una necesidad específica de estos agricultores y definitivamente al contexto, ¿no? También es necesario trabajar en lo que son los esfuerzos comunales, contribuir en este aspecto para alcanzar resultados concretos, como es el caso del manejo integrado de plagas. Además, creemos que el conocimiento de la agrobiodiversidad y el aprovechamiento racional de los recursos generen mayores ingresos, pero a la vez también generen salud, nutrición y cultura. También creemos que es importante considerar este factor de herencia y transmisión de saberes locales, ¿no? Entre generaciones, donde haya estos espacios para que los padres y los niños puedan compartir, o para que los niños aprendan de los padres todas estas prácticas, estos conocimientos, pero también se mencionaba que es necesario trabajar en lo que son espacios para que las personas adultas mayores, los abuelos, puedan transmitir a los niños la pasión que ellos manejan, que ellos cuentan, y el por qué se hacía todo lo que ellos han logrado en el pasado. Es además importante considerar que la educación inclusiva, que valore y reconozca los saberes locales de los niños y los jóvenes. Y por último, creemos que las políticas deben considerar en sus agendas agrarias ambientales a la agroecología. Bueno, ¿y qué principios podrían ayudar a realizar esta visión? Bueno, hemos listado 10 principios de los cuales consideramos que la diversidad, tanto biológica y la diversidad cultural, son muy importantes. Además, considerar los valores humanos, el diálogo de saberes, la equidad de género, la inclusión, que es un término que últimamente en todos estos problemas sociales que estamos viviendo, inclusión, tenemos que definirlo en todas las dimensiones. Tenemos que
indagar más, que no solo significa en cuanto a razas o en cuanto a zonas urbanas o en cuanto a cosas específicas, sino que esto viene a más. También hemos hablado de las decisiones políticas a favor de la agroecología, que exista una nueva gobernanza participativa, que exista un comercio justo, con precios justos a favor de los pequeños agricultores, que también se trabaje en cuanto a lo que es reciclaje, a los insumos orgánicos, para que finalmente puedan contribuir a estos sistemas resilientes. Y por último, cuando nos preguntan cómo podrían fortalecer los principios de humildad, solidaridad, equidad, etcétera, consideramos que esto primero parte de uno, ¿no? Entonces, esto parte de una autorreflexión, donde se reconoce la paridad de la igualdad, donde se reconoce el respeto, las diferencias, la diversidad. Además, también impulsar mesas temáticas para el diálogo de actores, trabajar con niños, como ya había mencionado, desde muy pequeños en áreas rurales, pero también en las áreas urbanas, porque hay una fuerte interacción, sensibilizar a los padres y que ellos se sientan orgullosos de manejar el quechua, por ejemplo, empoderar a las organizaciones civiles, trabajar en medios de intercambio de saberes entre agricultores, la academia, etcétera. Y por último, y no menos importante, el reconocimiento y fomento de la actuación de las mujeres en el campo y la cadena de comercialización. Bueno, eso sería, en resumen, lo que hemos discutido en nuestro grupo. Gracias. Catherine, muchísimas gracias y gracias al Grupo Shakru por hacernos esta síntesis de su intenso trabajo. Han estado trabajando en varios borradores, sintetizando su actividad en estos días. Hemos tenido 3 territorios andinos, uno en cada país, en Ecuador, Perú y Bolivia, 9 grupos analizando cada uno de esos territorios desde sus distintas experiencias y visiones, y 4 preguntas. Invito en este momento al equipo entonces de agroecología de la Universidad de Vermont, que ha hecho una síntesis crítica de estas 9 presentaciones. Ustedes nos han enviado sus presentaciones ya el martes o miércoles de la semana pasada, y el grupo de agroecología ha estado trabajando intensamente estos días justamente para ayudarnos a avanzar en nuestras reflexiones a partir justamente de lo que ustedes han generado. Entonces, les pido también disculpas, vamos a trabajar unos minutos más de lo previsto, pero la idea sería escuchar esta síntesis y después hacer un ejercicio a través del Mentimeter de cuáles han sido sus principales aprendizajes, ¿no? Y con esto cerramos la sesión, porque después tenemos también una sesión muy importante con Pablo Cabrera a las 11:30, que nos va a estar compartiendo los avances de SIG en la Comunidad de Práctica de los Andes. Entonces invito a Gabriela, a Ernesto y a Nils. Muchas gracias, Gabriela. Entonces yo les ayudo con el tiempo también. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Sí. Entonces voy a empezar con la primera. Sí, hicimos esta síntesis con el grupo. Nils no puede estar hoy porque está de viaje, le cambiaron los vuelos, por eso, pero ya está bien involucrado con el trabajo. Lo disculpen por favor justo hoy, pero bueno, entonces en la síntesis fue muy rico recibir el trabajo de todos los grupos, incluso leer los nombres tan lindos y artísticos, también las fotografías que intenté de incluir en la presentación y de todos. A ver, entonces empezamos con la visión. Gabriela, ¿me dejas decir unas palabritas? Sí. Sí, yo quería agradecerles a todos y todas, y también en especial a Sergio y a Yasmín, que nos han estado apoyando a diario, súper temprano, muy tarde en la noche, por toda la participación, porque como se está viendo en el chat lo que siempre estamos como manejando, ¿no? Que todos tenemos distintas perspectivas y visiones. En realidad, la única manera de sacarle provecho a estas distintas perspectivas y visiones es participar y dialogar para que en algún momento lograr lo más posible una dirección donde un grupo, una comunidad de práctica consensuadamente dice, vamos a agarrar por aquí
aunque no estemos todos exactamente en la misma página. Y en nuestro grupo, en el Colaborativo de Agroecología y Medios de Vida de la Universidad de Vermont, para nosotros es muy importante que los ejercicios, las discusiones partan de los participantes, ¿no? Que no sean de arriba para abajo. Y si los participantes no le entran, pues no se puede. Así que muchas gracias. Sabemos que ha sido bastante el trabajo. Y también gracias a nuestros facilitadores que han sido parte del equipo de agroecología en esta semana. Dale, Gaby. Sí, gracias, Ernesto. A ver, entonces, esas son unas visiones, algunos grupos nos mandaron una frase para describir la visión, y hay palabras claves que salen, si se dieron cuenta seguro que hay temas que recurren en cada visión. Hablamos de semillas nativas, de saberes locales fortalecidos, que la soberanía salió mucho porque es importante a varios niveles del territorio, social, económico. Esto deseo de fortalecer y construir un conocimiento basado sobre el conocimiento local, de los productores con una colaboración con los investigadores. Entonces, crear algo colaborativo donde el conocimiento se comparte de manera horizontal. Y luego encontramos el tema de la alimentación en una población sana. Muchos hablaron de sistemas resilientes, y ahora más que nunca la importancia de añadir los desafíos de COVID. Aquí vemos también las sequías. Vamos a ver, casi todos los grupos hablaron del manejo de agua. Luego, entonces, la resiliencia, la habilidad de ajustarse a las condiciones de un contexto. Entonces, cuando vemos una visión, hay que pensar que hay cosas en común, pero la manera en la cual se manifiesta depende del contexto, de lo que la gente puede dar en este contexto, de la conciencia que está ahí. Y la diversificación del sistema. Entonces, hablamos de biocultura, de agrobiodiversidad y el manejo de los recursos. Es una riqueza increíble de principios. Aquí lo ven en estos recuadros, conectado con los principios de la agroecología, la ciencia, el movimiento y la práctica. Y lo vamos a resumir un poquito. Pero lo que es el movimiento es lo que tiene los principios que salieron más entre los grupos. Entonces vemos la parte socioeconómica aquí con la pandemia. Tenemos mercados más justos, cadenas cortas de comercialización, la soberanía, como decimos, la resiliencia. Eso, valorar del conocimiento de saber locales, que tienes que empezar con las escuelas, con los niños. Todos mencionaron la igualdad, la inclusión, la equidad a nivel de género, étnico, y la importancia de empoderar las mujeres y los jóvenes en el grupo de agricultores, y también darles la posibilidad de tener el poder de decisión. Y con ese poder de decisión pasamos a las políticas. Eso, entonces, esta cosa de la idea de apoyar las asociaciones campesinas para que puedan incidir en las ordenanzas locales. Cuando pensamos a la ciencia, hay la biodiversidad, el cambio climático, que entonces la habilidad de ajustarse a esos cambios de temperaturas, de tiempo.
y la resiliencia de esos, cómo construir agrosistemas resilientes. Aquí pensamos a plagas y bichos. Cuando vamos a la práctica, bueno, con la resiliencia, pasamos a la soberanía de los recursos. Todos pensaron a la importancia del suelo sanos, de la eficiencia, y aquí vemos este manejo del agua. Más importante que nunca en ese momento es la diversificación. Gabriela, ¿puedes regresar? Sí, cierto. Gracias. Es que yo lo que veo es que muchos de estos principios que se presentaron en realidad cruzan casi que las 3 dimensiones. Porque, digamos, a veces los conocimientos locales son muy prácticos y hasta aportan a la ciencia. Entonces, solo quiero dejar que yo en lo que más veo cuando empiezo a ver todos los principios es que a veces pensamos sobre la biodiversidad más sobre ciencia, pero en realidad también tiene un valor cultural, también puede ser un aspecto que los movimientos sociales utilizan para resistir. Entonces, que hay mucha transversabilidad entre los diferentes principios en estas 3 dimensiones, solamente. Gracias. Que aquí está representadas con las flechas naranjas. Todo está hasta conectado. Gabriela y Ernesto tienen 5 minutos más. Sí, voy a ver si como lo hacemos bastante rápido. Aquí un resumen que nos ayudaron el grupo Chakru con Catherine a ver las varias dimensiones de la soberanía. Un par de cosas para reflexionar. En esta visión es un proceso que se construye. No hay una visión única de la agroecología, depende del territorio, de las condiciones. La cosa importante es que la visión la construyen los actores. Y entonces no hay recetas, se construye, quien decide son los actores mismos, las productoras, las comunidades, las familias, ellos deciden cómo quieren crear el territorio agroecológico. Lo importante es que queremos trabajar juntos, es afinarse estas distintas visiones y crear un lenguaje común para apoyarnos uno al otro. Y un grupo nos ayudó a ver cómo hacer eso, cómo pasar a la acción. La importancia de establecer una escala, saber de dónde partimos, escoger una base conceptual teórica de cómo moverse y pensar cuáles son los factores de contexto que nos van a ayudar a la transición, pero también cuáles son los retos en la visión y los pasos. Entonces, todo esto tiene que ser participativos y contextual. En esta construcción del sueño de finca hay que identificar los capitales y las brechas y importantes definir acciones, pero con pasos pequeños y realistas cada vez que nos movemos. ¿Cuáles principios ayudan a realizar? Principios lindísimos que muchos de nosotros compartimos. Y con esos principios hay una transformación, hay que haber una transformación a nivel de persona, nos permiten de cambiar a nivel de familias, con los valores y las capacidades que tenemos. Y con nuestras capacidades ahí podemos pasarlo al nivel de finca y de comunidad. Y importante es saber generar preguntas, observar lo que está en el territorio, la gente alrededor, interiorizar estos cambios y aprovechar de las capacidades de la gente. Hablaba sobre no solamente las necesidades, pero cuáles son los potenciales que tenemos en la comunidad. Entonces tenemos todos esos principios lindísimos que nos ayudan. Voy a pasar a Ernesto la voz porque todos nos damos cuentas de cuántos de esos principios que compartimos, en particular la equidad,
la reciprocidad, la complementariedad, la importancia de una gobernanza justa, participativa, la diversidad, una conservación de los ecosistemas, un trabajo colectivo, la cooperación, cuidar las personas con las cuales interactuamos. Y paso la palabra a Ernesto para que continúe. Gracias, Gabriela. ¿Más, Ernesto? ¿Perdón? 2 minutos más. Sí, perfecto. Entonces, parte de cómo llegamos a esta presentación que hizo Gabriela antes fue de recoger de todas sus presentaciones y buscar similitudes, diferencias y retos. Entonces, yo quería presentar 2 de las preguntas, son la pregunta número 2 y 4, porque el proceso de hacer esto nos pareció muy bueno y me parece que es algo que puede ser una manera de comenzar procesos donde estamos tratando de colaborar con otros. Entonces, aquí podemos ver en esta pregunta sobre qué factores son importantes, algo que surgió, que todos incluyeron fue la gobernanza, como ya lo vimos en todas las presentaciones. Y esto se los vamos a compartir, así que por el tiempo no lo voy a hacer, pero ahí hay diferencias, discusión y retos. También surgió el tema de los mercados, no lo dijeron todos, pero la mayoría. Y había bastante discusión ahí, diferentes cosas sobre lo local versus lo urbano y más amplio de lo local. También todos tienen un gran valor por los conocimientos y los saberes locales, en la cosmovisión andina, como ya los vimos, y un poco más de discusión sobre tecnología, ¿no? Se menciona que sean localmente adaptadas, pero hay que preguntar qué significa eso, cómo se integra con todos estos conocimientos locales que valoramos. Siguiente, Gaby, por favor. Y luego en la última, que la verdad la última aprecié muchísimo del grupo de Mariana, que trajo muy explícitamente la cosmovisión andina y hacer esta conexión directa entre los principios que tal vez son un poco más occidentales, ¿no? Y pues totalmente un diálogo de saberes ahí. Pero aquí fue un poco más difícil encontrar estas similitudes y diferencias, pero sí algunos puntos de discusión y algunos temas que surgieron. Uno fue el de la cosmovisión. El de la complementariedad salió varios grupos, lo tenían y lo discutieron. El empoderamiento local, o un grupo que mencionó el orgullo, de que nos sentimos orgullosos. Me gustó mucho eso, porque es una pregunta que se le puede hacer a cualquiera. La importancia del respeto y por último la gobernanza. Entonces, en cuanto a los retos, lo que sale para mí muy claro es que tenemos que trabajar para poder trabajar en esto, hay que analizar muy bien las dinámicas de poder, ¿no? Dinámicas de poder político, de género, culturales, porque no vamos a poder en realidad esclarecer muchos de estos factores que afectan el proceso de manera muy fuerte si no partimos de identificar cuáles son las dinámicas de poder, cuáles son los grupos que tienen más poder, cuáles son los grupos más vulnerables, qué es lo que está pasando en cuanto a temas difíciles, ¿no? Como el racismo, como los factores de género, etc. Entonces, se los vamos a compartir y nuevamente creemos que esto es el principio como de una conversación ya a nivel de comunidad de práctica que ojalá en algún momento nos pueda llevar con el apoyo de nuestro grupo a hacer algunos proyectos colectivos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y así estamos pasados del tiempo, pero quiero hacer 2 últimos ejercicios. El primero se los estoy compartiendo vía chat en este momento, que es una evaluación interna del proceso de reflexión que hemos tenido y que les invito a apretar en algún momento el formulario en el Google. Y Yasmín va a hacernos 2 preguntas en Mentimeter que nos ayudan un poco a cerrar esta reflexión. Y es como, imagínense, estoy repartiendo tarjetas y la idea es que cada uno individualmente pueda responder qué es lo que se lleva en este momento de aprendizaje, ¿no?
y es cuál es el mensaje importante que me queda después de esta reflexión. Ha habido una primera sesión hace una semana, un trabajo de grupo y ahora un compartir en plenaria y una síntesis crítica que ha hecho el equipo de agroecología. Entonces, Yasmín en este momento está compartiendo su pantalla y esta es la primera pregunta. Yasmín, si nos explica. Buen día, un gusto inmenso saludarles. Entonces, el equipo, ¿sí? Facilitador que ha estado organizando toda esta sesión, quisiera hacer una última cosecha con ustedes y quisiera hacerles 3 preguntas, ¿sí? Entonces, para quienes no han llenado todavía este tipo de herramientas, les cuento cómo funciona, ¿sí? Les pido, quizás pueden utilizar su celular o abrir otra pestaña en su navegador, cuidando de no cerrar la videoconferencia en Zoom, y pueden ingresar ahora a esta página de acá, menti.com. ¿Sí? Y utilizar este código, voy a ponerlo un poquito más grande, ¿sí? Hay 3 preguntas que el equipo les va a hacer, se las leo primero y luego vamos respondiendo juntos y juntas, una por una, ¿ya? La primera es: ¿cuál es el mensaje importante que le queda a cada uno y cada una de ustedes después de esta reflexión? ¿Sí? Luego, ¿cuál es la primera acción que quieren implementar ustedes luego de esta reflexión sobre agroecología en los Andes? Y una última va a ser: ¿qué principio quieren ver aplicados en la realidad de los Andes para que haya una transición agroecológica? ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con esta primera, ¿sí? Y les pido, como les decía, entrar a menti.com, el código es 753899 y inmediatamente vamos a empezar a ver acá sus respuestas, ¿sí? Entonces pueden ya ingresar y así poder interactuar, digamos, ingresar sus comentarios acá, ¿sí? Sergio quiere hacer una complementación. Posiblemente por un tema de tiempo enfocamos en los 2 primeros porque estamos a punto de entrar a la otra sesión. Sí, y de todas maneras también esta puede quedar abierta, ¿sí? Va a quedar abierto con este código, esta encuesta, además de la otra que preparamos, nuestro convencional clásico ancestral o después de cada sesión que nos ha ayudado a preparar Carlos, ambas quedan abiertas, ¿sí? Entonces, ahí Ernesto, si quisieras comentar, la sesión de Pablo empieza a 11:30, ¿no? 4:30. Bien, entonces, esta es la primera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje importante que a cada uno y cada una de ustedes les queda después de esta reflexión? ¿Sí? Y por lo pronto tenemos 6 personas que han contestado. Les animo a los y las demás a seguir contestando. Así vamos cosechando su respuesta de esta pregunta y esto lo vamos a colocar también en el portal y en la memoria, en las respectivas secciones, ¿no? Yasmín, y tal vez lo que vamos a hacer por el tiempo es, lo vamos a retomar para el espacio abierto mañana que tenemos sobre agroecología y otros enfoques. Me parece súper bien. Sabes que lo único que tengo duda en este momento respecto a la herramienta es si además de entrar, de ingresar, o sea, creo que necesitan que yo vaya pasando las láminas para poder ir respondiendo. Entonces, démonos 2 minutitos más, ¿ya? Ya voy a chequear eso bien. Sí, sí, Yasmín, justamente eso te iba a decir, porque cuando acabas la primera te dice que... Vamos a ir pasando a la segunda, ¿sí? Entonces, igual pueden seguir respondiendo las demás personas. Voy a darme solo 2 minutitos, porque todavía hay algunas respuestas que nos están llegando y les vamos a invitar en 3 minutos a hacer una escapada flash a la super presentación que Pablo nos ha preparado para compartir un poco los resultados de 5 años de trabajo. Entonces, terminamos aquí y hacemos un clic directo al siguiente enlace para la próxima videoconferencia. Muchas gracias. Justo. Paso a la segunda pregunta, recogemos ahí algunas respuestas.
¿cuál sería la primerísima acción que ustedes quieren implementar luego de esta reflexión sobre agroecología en los Andes? ¿Cómo ya se van a la acción? Cerrando esta videoconferencia y la de Pablo, ¿qué sería lo primerísimo que ustedes van a hacer? Y recogemos sus aportes. ¿Cuál es la primera acción que... ¿Cuál es la primera acción que quieren implementar luego de esta reflexión sobre agroecología en los Andes? No voy a leer las respuestas ahora, pero con gusto van a estar disponibles en el portal. Y van a servir, como mencionaba Ernesto, como parte para la reflexión del espacio abierto sobre agricultura regenerativa que se está planteando en este espacio, ¿no? De paso, les invitamos a inscribirse a las personas que todavía no lo han hecho. Muy bien, ahí recogemos ya algunas respuestas. Le doy un minutito más y me voy hacia la final. Y Pablo, ahí no te preocupes que te recompensamos en esos 5 minutitos que seguramente vamos a empezar atrasados 2 minutos con tu sesión. No se pierdan la siguiente videoconferencia con Pablo. Bien, ahí pueden ir ustedes también leyendo esas primeras respuestas que estamos cosechando. Sí, entonces les recuerdo a las personas, por favor, entran al portal y ahí encuentran el recuadro desde el cual pueden entrar a la videoconferencia de Pablo. Sí, los recordatorios del sistema solo es para recordarles en cuáles se han registrado, pero no tienen los links, ¿sí? Entonces tienen que entrar al portal, buscar el recuadro de la videoconferencia de Pablo y desde ahí pueden ingresar, ¿sí? Esto lo hacemos por un tema de seguridad también. Muy bien, muchas gracias. Me paso todavía, las respuestas que ustedes sigan enviando van a nutrir, no se preocupen, ¿sí? Me paso a la tercera para que los y las demás participantes puedan empezar a contestarnos. ¿Cuál es el principio, esos principios favoritos que ustedes priorizan, que quisieran ver aplicados en la realidad de los Andes para que se dé una transición agroecológica? ¿Sí? ¿Cuáles serían cada uno y cada una de ustedes? Priorice 3, ¿sí? Y los comparte acá con el grupo, ¿sí? Entonces, nos damos un minutito más para eso. Les agradecemos muchísimo por esta sesión. Gracias al equipo de la universidad que ha estado trabajando tanto para preparar estas 2 sesiones y a ustedes por su participación y estos trabajos tan inspiradores que han preparado. Quienes quieren seguir profundizando un poquito en este y otros temas vinculados, está abierto el espacio de agricultura regenerativa, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, pero sus respuestas van a seguir nutriendo esta encuesta, ¿sí? Entonces, si les parece, nos vamos inmediatamente a la videoconferencia de Pablo, ¿sí? Para iniciar con esa sesión, ¿sí? Sobre el resultado un poco del trabajo de Pablo y en interacción con cada uno de sus proyectos durante estos últimos 5 años. Muchísimas gracias por esta sesión y les vemos en la siguiente. Qué bonito se ve. Ya les vamos a mostrar cómo quedó. Les voy a subir inmediatamente este resultado en la sección del portal de agroecología ahora, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos inmediatamente para la siguiente videoconferencia, ¿sí? Gracias a todos. Muchísimas gracias. A ustedes.